Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Dios les bendiga, queridos amigos. Quien les habla, Gustavo Contreras, les saluda para abrir la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Hebreos para mirar claramente aquella piedra de tropiezo que dividió el judaísmo, se forma el cristianismo, pero especialmente ver en Jesús la razón de ser como plataforma final del reino de Dios. Lo fue para el judaísmo, los judíos lo rechazaron, lo es para el cristianismo, pero hay un gran sector de él, el catolicismo, que no tiene a Jesús, sino a Pedro como fundamento, como plataforma sobre la cual se asienta el reino de Dios. En su lugar, al mirar a través del libro de Hebreos, cómo el Señor y el Espíritu Santo revelan que hay más luz para aprender de Jesús, como sacerdote, ministro de aquel santuario que Dios levantó en el cielo. En esta ocasión estamos desarrollando de Hebreos aquello que el apóstol Pablo llamó los rudimentos, las doctrinas esenciales, como las que aparecen en capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y en particular, mirando ahora la resurrección de los muertos, vamos a continuar con una lectura final de 1 de Corintios, capítulo 15. Pero antes, vamos nuevamente a los textos de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, hablando de la resurrección de los muertos, en la emisión última dimos más detalles de aquel controversial texto de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 29, que leemos a continuación. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y dijimos, amigos, que de las varias posturas para interpretar el texto, en primer lugar, en ninguna parte del resto del Nuevo Testamento se nos enseña que haya algo como un bautismo vicario, sustitutivo, que una persona hace en vida por alguien que haya fallecido, como sucede con la doctrina de los mormones. Más bien, Pablo, al referirse a esta práctica que no queda clara, puede referirse a una práctica pagana que hacían otras personas. Y Pablo argumenta, si no funcionan entre ellos o se bautizan, no tiene valor si no hay resurrección de muertos, pero no por ello dar a entender que la práctica que esa gente haga sea correcta o aceptada por Dios. Acuérdense que el apóstol traía en sus disertaciones testimonios de otra gente y no necesariamente él estaba de acuerdo, aunque había muchas de esas cosas de otra gente que él podía disertar, enseñar y aún incluso aprobar en cuanto estuviera acorde con la Biblia.
Es el caso, por ejemplo, de este texto que aparece en Hechos 17, 28. Eso es un típico ejemplo. Que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Noten que el apóstol cita lo que otros autores hacen o dicen. O aún Tito, capítulo 1, versículo 12. Tenemos algo similar. Uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Nuevamente, Pablo cita autores no bíblicos para probar el punto que él quiere enseñar. En el caso de este bautismo por los muertos, podría estar en esa línea de citar el argumento de que, que hay tal cosa como resurrección de los muertos, pero frente a la negativa, ¿qué hacemos con esta gente que bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Para qué lo hacen? Es problema de ellos, diríamos nosotros. Pero sirve como argumento para Pablo. Hay gente que practica porque lo cree. ¿Ustedes por qué no lo creen? ¿Notamos? O la otra, amigos, otra alternativa que el autor dio, es de aquellos que lo hacen en honor al muerto. A ver, otra vez ponemos el texto. Recuerden la palabra griega hyper, en español es por, tiene varios significados. Uno de ellos sería este. Estamos en 1 Corintios 15, 29 y podemos leer el adverbio por, traducido como en honor a. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan en honor a los muertos? Si en ninguna manera el muerto resucita. ¿Por qué pues se bautizan en honor a los muertos? Recuerden, por, hyper en griego, también significa en honor a. ¿Y esto qué es, amigos? Que quien hoy está muerto, él enseña la palabra. Fue una experiencia que yo conté, mi propia experiencia. El joven amigo que me enseñó la palabra. Y luego yo me bautizo en honor a todo lo que él me enseñó, de gratitud. Pero él ya está muerto. ¿De qué me sirve bautizarme si los muertos no resucitan? Yo quisiera, de los varios motivos de mi bautismo, que mi amigo me viera bautizado ya. Él me enseñó, me instruyó cuando éramos niños. Abrazó la fe y después ya perdí contacto con él, aunque entiendo que anduvo con graves problemas, pero luego falleció. Y yo como quisiera que bautizado ahora, en honor al recuerdo de lo que este amigo me enseñó. Pero si los muertos no resucitan, ¿para qué entonces yo me bautizo? ¿Notamos? También se puede entender ese texto de esa manera. Bien, lo cierto es que el apóstol está interesado en probar que los muertos resucitan. Y aquí tenemos entonces la palabra en griego, hyper, y abajo una de las varias traducciones, por causa de y en honor a, que es la otra traducción que esa preposición permite. Pero vamos a leer ahora desde el versículo 35. Bueno, acá tenemos hyper, la pronunciación, una preposición primitiva. Dice allí, por amor a, fíjense abajo, a favor de, con gran insistencia, en lugar de, sobrepasar. En esto, por amor a o en honor a, van a ser sinónimos. Tal, ahí lo estaba diciendo. Se bautizan por amor a alguien que me ha enseñado. Lógicamente, lo hacemos por amor a Cristo, primeramente. Es obvio. Pero también se incluye, cuando nos bautizamos, quiero que vea mi familia, quiero que vengan y vean que me he bautizado. Y vengan todos mis parientes. Y cómo quisiera que esté mi tío Luis, que él fue el primero, que fue tesonero y me insistió, pero él ya falleció. ¿Cómo quiero que él me vea? Pero si él no resucita, ¿no estamos? Si Cristo no resucita, ni el muerto resucita, ¿para qué me lo hago? Si el bautismo es resurrección de entre los muertos. Ese es el significado del bautismo. Veremoslo cómo lo va a expresar Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos de una tumba de piedra por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, salgamos de una tumba líquida a vida nueva. Ese es el paralelo. Así como Jesús fue metido en la tumba, así el bautismo se mete en la tumba líquida. Y así como Jesús salió de la tumba, así el resucitado sale, o el bautizado, sale a una vida nueva. Ese es el paralelo, muy bonito, de una muerte líquida y una resurrección que sale del líquido. Bien, resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante, sigue el apóstol Pablo razonando. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, tiene que morir. Y aquí Pablo nos dirá, morir la vieja naturaleza y aún la carne que compone la vieja naturaleza. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Efectivamente, amigos, cuando tiramos el grano para que la semilla se convierta en planta, la semilla se tiene que podrir. Tiene que morir como semilla para que dé paso a algo nuevo. Así nosotros, cuando vamos a la tumba, nos desintegramos. Y entonces este cuerpo de carne, lleno de achaques, de enfermedades, muere para que Dios ahora le dé una planta nueva, usando la ilustración de la semilla. Sale un cuerpo nuevo, inmortal, precioso, luminoso, joven para siempre. Bien, miremos la forma en cómo Pablo lo enseña. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y fíjense amigos, esta expresión parece contradictoria, y hay cuerpo espiritual. El planteo es, o es cuerpo o es espíritu. No puede ser lo mismo. El cuerpo es material, cuerpo, uno lo toca. El espíritu se nos va, no lo podemos. Pero acá el texto nos va a decir que hay cuerpo espiritual. Y así efectivamente fue el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Cuando se apareció a los discípulos, amigos, Él traspasaba las paredes. Y sin embargo, Él dijo, soy yo, no temáis. Para que vean que era un cuerpo, palpadme, tocadme. ¿Tienen algo de comer? Y le trajeron un panal de miel y un pez. Y Él comió. Y sin embargo, a los momentos desapareció. Notamos un cuerpo espiritual. Amigos, lo que Dios quiere prepararnos para nosotros, no podemos imaginarlo. Algo superior. Al punto que en aquel tema de discusión con los saduceos, que no creen en la resurrección, y le traen un ejemplo histórico, hubo entre nosotros una mujer que tuvo 7 maridos. Recordamos esta historia de Mateo capítulo 22. Y al decir ellos que entre nosotros ocurrió semejante historia, una historia muy llamativa. La mujer casada en primeras nupcias con el primer marido, este muere y entonces ella queda para esposa del hermano de él, su cuñado, muere también y no deja descendencia. Y entonces se casa con el tercero, muere sin dejar descendencia. Y así sucesivamente pasan los 7 hermanos. Muy extraño, mueren todos, como que la mujer tuviera algo raro y que hace morir a los maridos. Y finalmente muere ella.
Los saduceos preguntan, ¿y esta que tuvo 7 maridos en la resurrección, de quién será esposa? Y responde el Señor, en el reino de los cielos serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Alguien diría, notemos acá, ahí retomamos el texto bíblico. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Ya que todos la tuvieron. Entonces responde Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Saben, amigos? Nuestra mente mezquina dice, entonces yo no voy a andar con mujeres, si acá yo disfruto de andar con un hombre, de andar con una mujer, o una mujer disfruto de mi marido, y en el cielo no tendré sexo, no me interesa el cielo. Amigos, no seamos de mente corta. Es algo superior, que no lo podemos imaginar. Así como la hormiguita, en su mente pequeñita, ella recorre y anda tras las plantas, y ustedes vieron lo laboriosa que es para llevarse un pequeño tallito allí al hombro, decimos, ¿no? Y recorre un insecto que está diseñado por Dios, muy laborioso. Y le dijéramos, ¿cómo le quiero ayudar a la hormiga? Para darle transportación, o por lo menos hacerle más fácil el trabajo. El animal no lo va a poder entender, porque está en otra dimensión. Nosotros estamos en nuestra propia dimensión. Y la dimensión que nos espera en el cielo es superior, donde lo que tuvimos en la tierra lo tuvimos, y hasta donde duró. Pero en el cielo, amigos, es otro nivel. Allí estaremos con Dios, con Jesucristo, con los ángeles, visitando mundos, y especialmente gozándonos permanentemente al lado de la presencia de Cristo, nuestro Salvador. Bien, a esto se refiere el texto de 1 de Corintios, capítulo 11. Hay cuerpo animal, este es el cuerpo que recurrirá al sexo, por dar el ejemplo de ello, y cuerpo espiritual. Y en el cuerpo espiritual, amigos, que es un estado superior, Jesús lo demostró. Él podía entrar, salir, comer, no comer, algo que está más allá de lo normal nuestro. Bien, el apóstol Pablo sigue describiendo en 1 de Corintios, capítulo 15, estos casos que van mostrando que hay tal cosa como resurrección. Y nos lo enseña de modo que aprendamos con los conceptos que él está trayendo. Uno de ellos, hay cuerpo espiritual. Seguimos leyendo. 1 de Corintios, capítulo 15. Leemos, estamos en los versículos 44, retomamos, y 45 en adelante. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo, postrer Adán, espíritu vivificante. Notemos, amigos, cómo se hace la comparación entre los dos Adanes. Y en este sentido Jesús vino como el segundo Adán, semejante a los hombres, más semejante a Adán, que a nosotros en nuestro estado caído, con tendencias pecaminosas. Este es un detalle interesante de tomar en cuenta, con qué naturaleza humana Jesús moró entre nosotros. Tuvo nuestra naturaleza caída, se suele decir post-lapsaria. Lapsus significa caída. Post es después de la caída de Adán y Eva, si tuvo naturaleza como nosotros, que tenemos naturaleza caída, pecaminosa, con tendencias malas y perversas. O Jesús tuvo la naturaleza antes de la caída, como la naturaleza perfecta de Adán, antes de caer, pre-lapsaria. Los textos nos enseñan que Él vino en semejanza de carne humana, pero Él no cometió pecado porque no traía tendencia pecaminosa. Porque el plan, amigos, era probar no que el ser pecaminoso podía obedecer la ley de Dios, porque no puede hacerlo, sino un ser perfecto como el primer Adán, si podía cumplir, ya que él cayó,
El argumento del diablo es que la ley de Dios en sí misma trae fallas. Si el hombre perfecto la pudo cumplir, es porque hay que quitarla del medio. Argumento diabólico. No, amigos. Jesús vino perfecto como el primer Adán, en su naturaleza moral, pero con la deficiencia física como la que traemos nosotros, con hambre, sueño, cansancio, pero no traía tendencia pecaminosa. Déjenme que se los ilustre, amigos. En Lucas capítulo 7, 36, les quiero invitar a que leamos un texto, ya que estamos hablando de este segundo Adán, espíritu vivificante. Lo leíamos 1 Corintios 15, 45, pero ahora vamos a Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies. Recuerden que era prostituta, y los ungía con el perfume. A esto, el anfitrión, el dueño de casa, tuvo malos pensamientos. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo en su corazón: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Un poquito más este hombre diría: ¿qué pasa? ¿Qué escena bochornosa con este maestro que se precia de hombre santo? ¿Cómo se deja toquetear? ¿O acaso le gusta el toqueteo de esa prostituta? La escena que esta mujer me viene a hacer en mi casa. ¿Se imaginan los pensamientos malignos de Simón? Pero la pregunta que hago acá es, amigos, ¿qué naturaleza llevaba Jesús al momento del toqueteo de la mujer? Usamos esa expresión. Recuerden, ella en gratitud a esos pies que habían caminado para llegarse hasta ella y darle el ego te absolvo. Fíjese en Romanos 10, 15. Ella estaba agradecida por lo que trae el texto de Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y la mujer sentía gratitud hacia ese hombre y a sus pies, que caminaron, se acercaron, en lugar de huir de la peste de esta prostituta que echa a perder matrimonios. Se acercó él a ella, y le dio: yo te perdono, ego te absolvo. Ella, agradecida porque sabía que Dios le había perdonado, ahora regresa para tributarle homenaje con un perfume muy caro, derramándolo allí sobre esos pies, besándolos y secando allí con su amplia cabellera, allí todo, con una escena bochornosa. Imagínense una mujer prostituta con su cuerpo inclinado, lo que revela, y el dueño de casa mirando la escena. La pregunta, amigos, sigue en pie. ¿Qué naturaleza traía Jesús como hombre al ser toqueteado por una mujer? ¿Sintió cosas en su cuerpo? Como siente cualquier hombre que viene una mujer y lo toca y se estremece y siente deseos. Ya conocemos el resto. ¿O no? Amigos, creo que hasta es bochornoso o malo. No quiero avanzar ilustrando más el tema, para decir que Jesús sintió lo que siento yo o siente usted como hombre. Ante una escena tal, amigos, se nos sube toda la adrenalina en la cabeza, toda la mostaza se nos viene arriba, ante la provocación sexual de una mujer en esas condiciones. Jesús no, porque Él traía la naturaleza del primer Adán, sin pecar, para probar que Adán podía haber cumplido los mandamientos. Jesús lo demostró porque sus tentaciones eran mucho más fuertes que las que yo sufro, ya estando bien abajo en el fango. ¿Prueba? Amigos, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y le decía a la gente: ¡hey, bájate! Si eres el Cristo, bájate, para que creamos. Jesús podía haberse bajado de la cruz. ¿Pero qué ganaba con ello? Que la gente dijera: es el diablo, miren lo que hacen. O aún cuando el texto cuenta que le vendaron los ojos y le daban bofetadas y le escupían: ¡hey, Cristo, profetiza! ¿Quién te golpeó? Ahí va, a ver, di, ¿quién es?
Y Jesús sabía quiénes eran. O cuando Satanás lo tentó en el desierto, ¿tienes hambre? Di que estas piedras se hagan pan. Si esa tentación me la hacen a mí o a usted, no surte efecto, porque no tengo poder de convertir una piedra, por más hambre que yo tenga, orar para que se convierta en pan. No puedo. Jesús sí podía. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Por lo tanto, amigos, dada la naturaleza de Cristo, superior a la mía, sus tentaciones serán superiores, mucho más profundas que las que yo, como humano caído, puedo recibir. Y Él venció todo eso y me da fuerza a mí para que yo salga victorioso. Pero alguien dirá, discúlpeme, pero a mí Dios no me puede entender. Si es así, ¿cómo me va a entender a mí, que yo vivo con problemas acá, si Él tuvo otro tipo de tentaciones? Acordémonos, amigos, Él tuvo nuestras tentaciones. Lo insultaban, le decían de todo. No decimos que eres un hijo de fornicación, no decimos que estás endemoniado. San Juan 8, 41, 48 son los textos que hablan de ello. Amigos, Jesús fue tan humano como nosotros para sufrir toda humillación, especialmente asociarlo con el diablo, como leemos allí en Marcos 3, 22. Por el príncipe de los demonios hace las obras que hace, hijo del diablo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los diablos echaba fuera a los diablos. Terrible, amigos. Jesús todo lo soportó. Pero si alguien dice, si Jesús está allí arriba en sus tentaciones sobrehumanas que Él tuvo, y yo que estoy bien en el fango, ¿cómo me va a entender? Déjeme que le ilustre, amigos. Así como un padre y un niño, el padre que lleva al niño, acompáñame que quiero hacer algunas compras en la tienda. Y el chico va y se tienta en la sección de juguetes. Mira allí, terrible la cantidad de juguetes lindos que hay. Papi, yo quiero uno de esos. Hijo, no tengo tiempo, ahora yo quiero que venga por otra cosa y me vienes con eso. Discúlpame ya, en otro momento. Papi, no hay caso. El padre no quiere darle en ese momento. Pero el chico se las ingenia, metió un juguete en el bolsillo. Van así a pagar. Entonces el señor le dice, muy bien, ¿cuánto es esto? Y también lleva lo que tiene el niño en el bolsillo. ¿Qué tiene qué? Y ya, lógicamente, el cajero descubrió que ya el niño estaba robándose un juguetito. Hijo, ¿qué hiciste? Papi, tú no me entiendes. Yo quiero este juguete. Amigos, pregunto, ¿el padre entiende al hijo? ¿Entiende que él tiene sus tentaciones con los juguetes? Claro que lo entiende, porque el padre vive en su nivel, tiene las tentaciones a su nivel, como el niño tiene sus tentaciones a su nivel, pero lo entiende. Si el padre cuando está apretado con las cuentas, tentaciones de cómo sacar dinero para pagar las deudas, claro que entiende. Y estas tentaciones que son menores, pero para el niño son tan importantes, las entiende. Así, queridos amigos, Dios nos entiende. No digamos nunca, Jesús no me puede entender porque Él vivió en otro nivel. No, vivió como nosotros, se hizo carne como nosotros. La única diferencia, como dice capítulo 4:15 de Hebreos, fue semejante en todos nosotros, excepto en una cosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Él no carga pecado, porque no traía tendencia pecaminosa que lo enganchara al pecado. Y si aquella mujer pecadora le acariciaba los pies, Jesús lo que podía sentir era ternura, afecto por esta dama, que en agradecimiento le tributaba ese gesto con el perfume de alabastro. Amigos, ese es nuestro Cristo, que aparece exaltado como el segundo Adán en 1 Corintios 15, 45. Repasamos el texto otra vez. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el primer hombre. El segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Ven? Los dos grandes Adanes enfrentados. Siguiente texto, 46.
Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, proviene del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, que ese es el gran botín que Dios pretende, que la imagen de Cristo se instale en nuestros corazones, que se grabe profundamente. Y por lo tanto hay nuevas apetencias, inclinaciones, gustos. Hay una frase que lo define muy simple. ¿Cuál es la evidencia de que esa imagen se está implantando en el corazón? El creyente, pues, hoy ama lo que antes aborrecía. Hoy aborrece lo que antes amaba. Hoy ama cosas que antes aborrecía. No me hablen de religión, no me interesa. Eso decía antes. Y hoy tiene pasión, quiere saber más de Cristo, de la palabra de Dios, de las profecías y las cosas que hay que cambiar, luchar. Antes no, era la vida loca. Y al revés, la persona que hoy está aborreciendo aquellas cosas que antes amaba, la vida loca de antiguamente, hoy lo aborrece. No quiero, te invito. Yo conozco un amigo, queridos amigos, a quien daba los estudios bíblicos, y él sentía un cambio, un joven de unos 30 y tantos años, buena presencia, tiene su poder económico también y soltero. Y las mujeres pues ahí detrás de él, y cuando yo me encontraba con él para estudiar la Biblia, era un mutuo placer. Pastor, yo siento distinto ahora, mi vida antes cómo era, y ahora, y quiere enmendarse vez tras vez. Hay un vuelco. Hoy aborrece lo que antes amaba. Las salidas con los amigotes, decimos. Y hoy ama aquellas cosas que antes no le interesaba. La palabra de Dios hoy tiene pasión por ello. Hay un vuelco. Bien, este es el cambio que se va produciendo acá en la tierra, como el texto que hemos leído. ¿Cuál es el terrenal? Así se quedan. ¿Cuál es el celestial? Es la imagen que Dios quiere imponer, imprimir en nosotros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Miremos esto, al decir carne y sangre, no solamente que así como estamos no vamos a ir al cielo, sino que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero no solamente la parte externa del cuerpo, lo que hay adentro, las apetencias, las inclinaciones. Dios no es injusto a la hora de dar la vida eterna. Recordemos que estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Y cuando se resucita, Dios no solamente quiere darnos un cuerpo nuevo, sino que adentro tiene que haber habido un cambio nuestro. Dios no lo va a cambiar. Cambios tales como una persona que es alcohólica y que dice, mira, yo te acepto los estudios bíblicos, yo te puedo escuchar, las cosas de Dios me agradan, pero eso sí, yo le doy. Y si tú me dices que en el cielo hay alguna taberna allá, enseguida me prendo. Claro que sí, me interesa. Amigos, cuando andamos con esas nimiedades, o el otro que dice, está bien, yo voy a estudiar la Biblia, pero quiero saber si hay sexo en el cielo, porque si lo hay, están las hermanitas ahí, yo me prendo. Entonces me dicen cómo hay que hacerlo, si hay que hacerlo una vez cada cierto periodo, yo me someto, pero quiero saber que lo haya, porque yo sin eso no puedo vivir. Amigos, cuando supongamos que se le concediera al alcohólico que fuera, de misericordia de Dios, y entra al cielo, va a andar a los tumbos. No porque Dios no quiera llevarlo, sino porque Él tiene que traer su mente cambiada, desde ahora. De otro modo, el cielo le será una tortura, porque allá no va a encontrar taberna. Allá, el primer día, el segundo día, quizás lo tolera. El tercer día,
que al punto va a decir a la gente, a los amigos, hey, ¿y esto es cantar? Aquí se pasan cantando. Canta muy bonito, eso sí, canta muy bonito. Pero quiero saber si hay otra cosa, yo necesito cumbia y baile y unos... Amigos, no, las mentes mezquinas humanas, hasta hay músicas que pueden causar gracia, modernas, donde se habla que si en el cielo no hay tal cosa, ¿para qué vivir? No tiene sentido. No seamos tan torpes, ofendemos a Dios. Dios tiene preparado mucho más de lo que la mente puede imaginar. Porque Dios va a premiar a ese hijo que cree en Él, que lo ama y le obedece. Otra vez volvemos al texto que estamos comentando sobre lo que ocurre con la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo el misterio. No todos dormiremos, porque hay quienes van a estar con vida en ocasión de la segunda venida. Por lo tanto, no todos van a morir, pero todos seremos transformados para tener un cuerpo nuevo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Noten el doble grupo de los muertos que resucitan y de los vivos que hayan quedado, cuyos cuerpos también serán similares a los recién resucitados, transformados todos en un cuerpo inmortal. ¿Qué más dice el texto? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque hasta la muerte ahí se terminó. Dios ganó la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Están todos salvos ya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado está en la ley. Y aquí, amigos, dice, ¿qué pasó acá? Sí, amigos, es la ley de Dios que le da fuerza al pecado, o lo olvidamos. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante, para que veamos cómo la ley es la que le va a dar fuerza al pecado, pero desaparecido el pecado por fin y la muerte también, veremos que la ley va a tener otra forma de ser mirada. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Notamos, la ley de Dios fue dada para que esa gente sientan la desaprobación de Dios. Déjenme contarles algo, amigos. A veces puede pasar que aún en la propia congregación haya personas que se comportan deslealmente ante la ley de Dios. Ellos tienen que recibir la desaprobación. Al punto que, nos vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 en adelante, el consejo que el apóstol Pablo da a hermanos que conviven con otros que son desleales. Con ellos hay que tomar distancia, hacerles sentir la desaprobación. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No, esa gente ya tendrá su juicio, pero como pueblo de Dios, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, compañero de milicia, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Para qué? Para que sienta la desaprobación.
Saben, amigos, Dios quiere que seamos un pueblo santo. Por supuesto, nadie dirá, bueno, yo como el fariseo, te doy gracias porque yo no soy ni borracho, ni adúltero, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo miremos a Él y que miremos su ley como ley santa, para que no bajemos el estándar. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos y que el Señor nos tome la mano. Y hijo, agárrate fuerte, yo te voy subiendo y vamos creciendo en santidad. Para que entonces entendamos que en este caso, más que un desprecio, no es eso, es que sienta la desaprobación. Yo quiero comer contigo, pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque tú cargas algo que tú tienes que abandonar. Por eso ya. Somos libres, ¿no? Somos libres. Pero el Señor te da tu libertad para que la uses bien, para que tú te consagres, abandones lo que estás haciendo. ¿Cuántos hay, amigos? Ustedes habrán escuchado de gente que sabe que tiene que abandonar su pecado. La mujer que se está metiendo con el marido de otra, o el marido o un hombre que se mete con la esposa de otro. ¿Y tú qué le aconsejarías? No te metas, deja el matrimonio. Es que ella me invita, ella me pide, yo que... Ya, y cortar, amigos. Dios quiere que hagamos eso. Ayudémonos unos a otros para que Dios quede exaltado, su ley quede honrada y así todos seamos elevados. Bien, en la resurrección, toda esta gente o tendrán que haber cambiado su mente purificada para que su cuerpo sea transformado junto con su mente ya santificada, o tendrán que ser destruidos. Y al no haber más pecado, por eso el texto decía, ya la muerte fue sepultada, porque su poder, y vamos a leer el texto otra vez, estaba en el pecado, y el poder del pecado era la ley. Leemos el texto otra vez. No, leemos el texto de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado está en la ley que lo revela. Pero al morir el pecado, amigos, ¿qué función tendrá la ley en ese momento? Será poder cubrir y proteger a todos aquellos para que sean felices, liberados del pecado. Amigos, yo suelo usar una ilustración que la quiero compartir ahora. ¿Para qué sirve la ley? Invito para ello a que miremos primeramente el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 19. El apóstol claramente señala que la ley fue agregada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Esto significa que, en el contexto del texto que se lee allí, que habiéndose dado la promesa a Abraham, primeramente por la cual el Señor le prometió salvación y bendición a toda la descendencia por la fe que él había manifestado, su fe le fue contada por justicia, Génesis 15:6, y entonces 430 años más tarde aparece la ley por causa de los pecados. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se nos dice de Abraham. Pero Moisés aparece 430 años más tarde, según Gálatas 3, por causa de las transgresiones. ¿Por qué, amigos? Porque hacía falta que estos pecados que ya eran reconocidos en la conciencia, ahora quedaran bien patentizados, bien graves, bien evidentes, bien magnificados, como Dios mira el pecado, algo ofensivo para Él, y lo pone en los mandamientos. Y entonces, la ilustración que suelo traer es esta, que la ley es como una prisión. Cuando yo fui niño, pasé un tiempo en la casa de mi padre. Mi padre vivía enfrente a la prisión de mi provincia, Tucumán, de Argentina. Y mis hermanos, éramos 7, yo el mayor,
Vivíamos y mirábamos allí la prisión y veíamos a los policías allí con su rifle, de almena en almena, allí donde ellos se paseaban hacia arriba, vigilando. ¿Quiénes estaban adentro de la prisión? Los presidiarios, los violadores de la ley, ya que la ley fue dada para el secuestrador, el fornicario, el homicida, el parricida, el perjuro, etcétera, etcétera. Y entonces estaban los presos y vigilando los vigilantes que nadie se escape. Las murallas, pues, representan la ley, que aprisiona al violador y a la vez le ofrece libertad a aquel que disfrute de la libertad con una señal de advertencia. Eso es la ley. Aprisiona al culpable, pero al que no lo es, le es la señal de libertad. Obedece los mandamientos para que tú seas libre. Tú puedes mirar la muralla y con ella aprender que el que viola el mandamiento va adentro. Y amigos, creo que nadie quiere ser metido adentro, pero hay una condición, ser obediente. Entonces somos libres. La persona que obedece la ley de Dios. Y entonces el texto que estamos leyendo de Corintios, ¿dónde está, oh muerte? Sepulcro, ¿dónde estás? Porque los resucitados van ganando y desapareció la muerte, desapareció el ataúd y aún el pecado. Desapareció el pecado, porque el poder del pecado estaba en la ley y ahora la ley desapareció. No. Así como en estos días pasados, amigos, por causa del coronavirus, aquí en Los Ángeles y en otras partes también, se dio libertad a los presos por hacinamiento de población carcelaria. Lógicamente, se estudiaron los casos y aquellos presos por motivos no tan graves como los que quedaron todavía, esta gente fueron libertados. Se van vaciando las cárceles. Pero curiosamente, el individuo que fue despedido de la cárcel, vete, disfruta de la libertad, inmediatamente comete un crimen para meterlo adentro. En el caso de la ley de Dios, amigos, y cuando venga la resurrección, la cárcel se libera, no hay preso adentro, porque no hay transgresores en el nuevo mundo, no hay más ni fornicarios, ni borrachos, ni ladrones, no hay más violadores. ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve la ley? ¿Sacamos la ley? Ya somos libres, no hace falta ley. No, amigos, eso es lo que pretendía Satanás en el cielo. Al decirles a los ángeles que vivían fuera, mirando la muralla de la ley, esa ley hay que abolirla, porque como somos perfectos, los ángeles no podemos cometer pecado. Nada más lejos de la verdad. La ley siempre será una advertencia para los libres. No cometen errores, hagan la voluntad de Dios, obedezcan sus mandatos, de otro modo caen adentro. ¿Notamos? La ley de Dios, hermanos, siempre va a existir. Pero en la resurrección no contendrá más violadores. Como en la cárcel quedaron todos libres porque fueron resucitados, salvados los que debían serlo, los que no quedan para ser castigados y destruidos. Pero no hay más presos. Pero la ley sí permanece como advertencia a los que fueron liberados, a los que están vivos, libres, que no cometen pecado. Les cuento más, amigos. Quiero invitarles a que miremos un texto de Habacuc, capítulo 2. Voy a invitarles a que es un texto no muy conocido, y si lo miramos acá, capítulo 3, versículo 4, Habacuc 3, 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Hay otras versiones que ponen bonito, ahí estaba el escondedero de su poder en sus manos. Este texto nos habla de los tiempos mesiánicos, cuando Jesús, resucitado,
morará por la eternidad con sus hijos que se salvaron. Y en las manos está el escondedero de su poder. Ahí está todo el poder en su mano. ¿Por qué? Amigos, les pasó a los compañeros camino de Emaús que lo reconocieron cuando Jesús hizo las oraciones. Voy a invitarles a que miremos Lucas capítulo 24. Dice el texto, versículo 30, habían caminado todo el tramo desde Jerusalén hasta Emaús, aproximadamente 11 kilómetros, y ya se hacía tarde, él se iba como de lejos y ahora lo invitan estos amigos a que se quede en la casa y coma con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero allí se desapareció de su vista. Amigos, ¿cómo es que esta gente, los discípulos, lo reconocieron? Él oró y oró con las manos en alto, como era costumbre en esos días. Al orar con las manos en alto, ¿qué ocurrió? Se cae aquí la manga de las camisas y ¿qué es lo que vieron? El escondedero del poder de Jesús, sus manos ahuecadas. Esto Jesús lo tendrá para siempre. Allí está escondido el poder, según leíamos en Habacuc 3:4. La resurrección y las marcas de la pasión muestran que el pecado no puede volver a existir. Así como la ley de Dios aparecerá para siempre como una señal de advertencia, que quienes la violan van adentro, así también las marcas de Jesús serán la advertencia permanente de que nunca más aparezca el pecado, porque miren lo que costó para poder salvar a la raza humana. Las manos ahuecadas, lo mismo el costado herido y las sienes traspasadas, huellas que quedaron de la pasión de Cristo. Oh amigos, hablar del Maestro y la resurrección de los justos, lo acabamos de mirar acá. En la siguiente emisión hablaremos del siguiente punto que tiene que ver con el juicio eterno, el juicio que el Señor va a darles tanto primeramente a los santos en ocasión de la segunda venida, a quienes el Señor les dará su sentencia, que es la resurrección y la vida eterna, pero hablaremos también del caso de los pecadores, el juicio que a esa gente les queda en ocasión del milenio, doctrina de Apocalipsis capítulo 20, que estudiaremos con detención en la siguiente emisión. Por lo pronto, agradecemos, amigos, que nos acompañen. Les auguramos lo mejor, que Dios los guarde, que los cuide, que aprendamos de estas doctrinas que para el apóstol Pablo eran el ABC, eran los rudimentos, lo básico, lo esencial. Para nosotros tan importante de conocerlo, de saber con detalle, de modo que estemos confiados. Habrá crisis y convulsiones que el Señor ya anticipó que acontecerían, pero no es para que caigamos en depresión o tristeza. Y si aún un coletazo afecta a alguien de la familia, tengamos paciencia, confiemos en Dios, hasta que esto termine y heredemos la vida eterna. Si somos fieles, si amamos a Jesús, defendemos la doctrina correcta, aprendemos más y más del Maestro. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tengan paz en sus corazones. Y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, Dios sea con ustedes. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos
instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.